de presentación. Ya están aquí las novelas ganadoras del Premio Planeta. Muchas gracias, Luis, por acogernos en esta casa, que no puede ser más adecuada para presentar dos grandes novelas. Y también gracias a los familiares, al esposo de Ángela, a Borja, a Mila, la hermana, a los padres de Juan, a Nuria, a Pau, que debe estar sentado en algún sitio. Ah, no, al final te has sentado en primera fila. Decías que te pondrías de pie y al final. Bueno, a ver, y muchas gracias, evidentemente, aquí a Esther, que nos acompaña siempre, tanto en la ceremonia de concesión del premio como en la presentación, y especialmente a Ángela y a Juan. Gracias por presentaros al premio y muchísimas felicidades por ganarlo. Muchísimas felicidades. A ver, sabéis que para nosotros, veo aquí muchas caras conocidas, veo ganadores de otros años, veo personas pertenecientes al jurado, colaboradores de Planeta, de la Casa del Libro, de editorial, editores. Vivimos el premio todos con muchísima ilusión. Son unos momentos para nosotros que se respira. Todos los que tenéis contacto con la editorial, en cualquiera de nuestros centros de trabajo, veis que hay mucha efervescencia, que todo el mundo... ¿Por qué? Porque en el fondo es la máxima expresión de lo que nosotros perseguimos durante todo el año, que es darle la máxima difusión al libro. Que lean cuantas más personas mejor. Nuestra obligación es como editores es poner en contacto el talento de las personas que tienen algo que decir con los que lo quieren saber, con los que lo quieren leer, escuchar. Ese es nuestro trabajo. Y con el Premio Planeta, afortunadamente, lo conseguimos, porque se habla del libro, porque el libro es noticia. Es verdad que el éxito también lo corroboran las cifras. Nosotros hemos vendido cerca de 46 millones de ejemplares en la historia del Planeta. Son muchos ejemplares. Y se han presentado este año, si no recuerdo mal, sobre 1.318, exactamente, originales al premio. Y en la historia, en el total de los 74 años, 29.000, unos 400 de promedio cada año, 29.000 obras. Y de esas hay autores que hemos potenciado en su carrera. Hay autores noveles que se presentaban con la primera novela. Hay autores consagrados de las firmas más reconocidas de la literatura contemporánea, incluso 2 premios Nobel han ganado el Premio Planeta. Y los dos que tenemos aquí coinciden, que es la quinta novela. Bueno, en realidad van 6, porque una se escribió a 4 manos. 7. Ah, se me escapa una. Bueno, no pasa nada. No, pero se me escapa una que ahora tendré que pensar cuál es, porque mirándola ahí en el tren... Yo sí me la sé, pero... Hay una que no. Luego te enseñaré la listita que me pongo. En cualquier caso, para nosotros, de verdad, es un gran honor que os presentéis al premio y que viváis con nosotros esta larga aventura, que es una aventura que en algún momento se os puede hacer hasta un poquito pesarosa, porque hay que ir a todas las ciudades, hay que hablar de los libros, hay que firmar, pero bueno, pero en realidad quedaros siempre con que estáis acercando la literatura a las personas, porque os encontraréis personas que os dirán en las firmas que es el libro que leen. Bueno, pues afortunadamente, y ojalá entren en la senda de la lectura y lean más. No hablo más porque hemos venido a escucharos a vosotros y a que Esther conduzca el debate, pero como ayer, viniendo en el AVE, acabé de leer, no puedo dejar de hacer 2 referencias sin pisar. Una, Juan, que de verdad me asombra el ritmo de la novela. Lo escuché en una comida de los jurados, el ritmo de la novela, la viveza de los diálogos, las diferentes vertientes del amor, el amor materno-filial, el amor fraternal, el amor de pareja y todo lo que conlleva cada uno de ellos y que son complementarios. Y la verdad es que es una novela muy interesante y que te da que pensar. Y a ti, Ángela, como siempre, un estilo literario depuradísimo, con una gran sensibilidad y con una trama que te sorprende. Y en cada capítulo hay un giro y te mantiene alerta. O sea que 2 novelas a los que les auguro muchísimo éxito
y que ojalá pues cumpla el objetivo del premio, que es acercar muchas personas al libro. Así que muchas gracias y ojalá tengáis mucho éxito. Muchas gracias. Bueno, gracias, presidente. Veo que apaga el micrófono, tampoco lo apague mucho porque esto nos gustaría que fuera un debate y si hay preguntas que le gustaría hacer, pues adelante. ¿Ves? Se lo ha apagado ya no se puede. No, porque me lo apaguen, porque arriesgas mucho. Bueno, muchas gracias, bienvenidos todos, buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa, o puesta de largo, no sé cómo llamarlo, porque es más bonito quizá puesta de largo, ¿no? Mañana ya salen las novelas, ya las tenemos aquí físicamente, mañana estarán ya en las librerías, el domingo empiezan ya el viaje de promoción, creo que la primera parada es Vigo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Vigo, Santiago. O sea que vais por la tierra de Ángela. Bueno, empezamos por casa, en casa siempre se juega bien, ¿verdad? Así que a partir de ahí ya solo podemos ir a mejor. Eso es. Así que bueno, a partir de mañana, como decimos, están los libros ya en librerías listos para poder ser degustados, por así decirlo. Yo he tenido la suerte de poder asomarme un poquito, no como me gustaría, con la tranquilidad que me gustaría, pero sí, bueno, de una forma con mucha curiosidad, ¿no? Sobre todo para preguntarnos vosotros inquietudes que surgen siempre de uno que lee un libro, ¿no? Y tiene la oportunidad después de entrevistar al autor y dices, ostras, esta oportunidad hay que aprovecharla como sea. Las dos son dos novelas con mucha sensibilidad, ¿verdad? Tratáis cada una de formas distintas pero muy complementarias a la vez. El amor, la memoria, la libertad y sobre todo eso enfocado desde un punto de emociones muy a flor de piel. Voy a haceros preguntas en las que vamos a hacer una especie de panorámica de cada una de las novelas para que la gente ya vaya entrando, ¿verdad?, en el terreno. Pero va a ser un poco la misma pregunta para los dos, ¿vale? Uno y otro me vais contestando, si os parece, cada uno con su peculiaridad y me vais contando. Vamos a empezar con la mirada del autor, ¿no? Cada escritor, una vez que se sienta delante de la hoja en blanco, plasma ahí inevitablemente su propia mirada. Y en tu caso, Juan, ¿qué hay de ti en Antonio? ¿Qué hay de ti en Vera? ¿Cómo has construido los personajes? Pues aparentemente, y en la realidad, Antonio creo que se parece bastante a mí. Él es más joven de lo que yo soy ahora, pero bueno, es un personaje que tengo muy próximo, casi solamente tengo que mirar al espejo. Pero esto es lo evidente. Al final, yo considero que estoy en todos los personajes que hay en la novela. Y también me gusta destacar que no solo en los personajes que me gustan más, que me quedan mejor, que son más presentables, sino también en aquellos que no lo son tanto. Incluso, sobre todo, digamos, en mis novelas, en esto tampoco, nunca hay malos rotundos, no me gusta en general. Pero, bueno, hay algunos personajes que son bastante dudosos. También me veo ahí, porque al final de lo que intento hablar son de cosas, de sentimientos universales y de pensamientos universales. Y no todos son, digamos, insisto, presentables. Hay momentos en los que se sienten cosas que no quieres sentir, piensas en algo que no quieres pensar, y creo que es importante mirarte dentro para poderlo plasmar en los personajes. O sea, estoy en Antonio, en Vera y en el resto. En todas partes. En tu caso, Ángela, tienes muchos personajes femeninos, están Sofía, Julia, Dina, Lili. ¿Qué hay de ti en cada una de ellas y qué has buscado al crear estos personajes femeninos? ¿Se complementan unas a otras? Se complementan y sobre todo yo lo que quiero siempre trasladar es la fortaleza que tienen, la mirada femenina y la fortaleza pese a las adversidades o la oscuridad que les haya tocado vivir, ¿sabes?, en esa época concreta. Pero claro, a veces eso no lo podemos extrapolar exactamente, pues por ejemplo, a nuestro tiempo. ¿Qué hay de mí en cada una de ellas? Pues yo creo que también hay un poquito en todas, ¿no? Pero yo lo que les doy a veces son mis preguntas, no necesariamente mi mirada o mi forma de ser o de sentir, sino mis preguntas, y las dejo hablar a ellas. Me parece que es algo que enriquece mucho. En el caso de Sofía, sí que es cierto que es quizá el personaje que he creado, esta es mi quinta novela, y es el personaje con el que yo he conectado más porque la he encontrado mirando hacia la infancia. Ella es una niña, nos va contando su historia desde el 39 pues hasta 59, es lo que abarca, y me parecía realmente enriquecedor
comparar lo que es esa inocencia, la ternura que tiene, la relación que tiene pues, con su familia, con su padre, con sus abuelos. Y, por ejemplo, pues contraponerla pues, ya a la mirada esa curtida, más dura que tiene la abuela Lina, por ejemplo, ¿no? Alguien que esto es algo que me apetecía muchísimo trabajar, que es esa mirada intergeneracional, ¿no? De cómo se relacionan entre ellos y en función de ese contexto histórico que, insisto, tiene mucho peso dentro de la historia. Vamos ahora al origen, si os parece, de cada una de las historias. En tu caso, Juan, Vera, una historia de amor, nace de una insatisfacción íntima muy profunda. Una mujer que parece que lo tiene todo, ¿verdad? Que tiene todas las comunidades del mundo y de repente un día se da cuenta de que no ha elegido la vida que quiere vivir. Me interesan mucho las mujeres en ese momento. O sea, generacionalmente también hay algo bastante denominador común en muchísimas mujeres. En el caso de Vera, un poco para contaros de qué va la novela, cómo empieza la novela comienza cuando Vera, que es una mujer de la alta sociedad sevillana, se acaba de separar del hombre con el que ha estado durante toda su vida, que es un marqués, o sea, la situación sería esta, Sevilla, alta sociedad, y comienza a cuestionarse bastantes cosas, tiene una intuición de que ella se está perdiendo algo en su vida, porque ha hecho más o menos lo que le han marcado siempre. Dentro de ese entorno, ella no se ha cuestionado demasiadas cosas nunca. Incluso ella ha tenido en su infancia, adolescencia, una cierta inquietud estética que ella misma reprime porque tampoco es aceptado dentro de su entorno y va haciendo la vida que los demás han pretendido que ella viviera. Tampoco parte de una incomodidad grande, o sea, pero sí que empiezan a moverse cosas dentro de ella y ese es el inicio de la novela, que es en el momento en el que se acaba de separar. A partir de ahí empieza un camino, yo diría que de autodescubrimiento y con una cierta tendencia a la libertad. Salir de ese mundo en el que siempre ha estado de una manera más o menos confortable. En ese camino conoce a Antonio, que es un hombre más joven que él, 10 años más joven que él, y sobre todo con una diferencia muy importante de entornos biográficos. Él viene de un barrio más humilde de Madrid y con un pasado quizá algo complejo. Entonces, a partir de ahí, ellos dos, en la historia principal, que es la novela, es historia de amor, digamos, de intercambio, y de un concepto que a mí también me interesaba contar, que tiene que ver con el amor interesado, en el mejor de los sentidos. Es decir, interesado de alguien que aporta lo que tú no tienes o lo que buscas, independientemente de que pueda ser lo económico o cualquier otra característica de tu vida. Es la historia principal de la novela, pero luego hay otros personajes y otros tipos de amor, como decía Pepe, que tienen que ver con el amor entre hermanos, que a mí es algo que me interesa muchísimo en mi vida, en los personajes, porque quererse entre hermanos es una cosa que no es tan sencilla. Hay muchas cosas no dichas y hay veces, sin desvelar nada, y quizá pueda pasar esto en la novela, donde hay veces donde se llega tarde a decir te quiero. Y luego también otra cosa que me interesa mucho, que es en el personaje de Antonio con su madre, la relación también de muchas cosas no dichas, donde también hay bastante amor. O sea, al final es amor en varias direcciones, con la idea de Vera y Antonio como principales protagonistas, pero luego con los otros que les rondan, y yo creo que al final se habla de amor y de desamor y de deseo durante toda la vida. De muchas formas muy diferentes, ¿no? Ángel, en tu caso, cuando el viento hable, se centra en esta Galicia de posguerra, el día del 15 de octubre, el día que supiste que eras finalista de este premio, contaste un poco, avanzaste un poco la historia, pero nace en una experiencia tuya de la infancia. Sí. Ese es el origen de tu historia. Entonces, digamos que es un poco el germen. Yo siempre digo, parte de un recuerdo de infancia, y pese a que recordar es reescribir, sí que es verdad que era una historia que yo tenía la necesidad de transitarla de alguna forma desde hace ya muchos años. Juan me decía antes, pues probablemente desde que estuviste tú en el hospital estaba ya esa idea, empezaba a querer gritar que tenía que cobrar forma. Pero no encontraba, digamos, que el molde, las capas que necesitaba para poder llegar a más gente, ¿no? O sea, para poder llegar a la otra orilla, al lector.
Y sí, fue una experiencia mía de cuando yo estuve en el hospital, porque cambió, yo creo que impregnó mi mirada de tal forma que todo lo veo ya con esa clave, ¿no?, de vida, de supervivencia, de valorar lo que tienes, pero desde lo más pequeñito. Y al final pues es ese ideal que tienes de felicidad, algo que también le he dado en este personaje, a Sofía. En las dos novelas hablabas tú ahora del amor, Juan. Hay formas de amor muy diferentes. En la tuya es ese amor principal entre Antonio y Vera. ¿Te apetecía escribir sobre el amor que no toca, sobre esa forma, ese permiso que uno se da o no, de equivocarse bien y decir voy a probar, ¿no? Y claro, lo que pase que tenga que pasar. Yo es que creo que muchas veces el amor es una intuición y al final también empieza la novela así, ¿no? Brota de golpe, no sabes muy bien exactamente qué sucede, a lo mejor es después de una mirada o una sonrisa a tiempo y a partir de ahí comienzas a enamorarte de una persona. Pero yo creo que tiene que ver con la voluntad, casi todo en la vida es voluntad y también el amor tiene mucho que ver con eso. Lo que yo pretendía contar fundamentalmente era, en un principio, al final, a medida que te vas metiendo en la historia, pues van surgiendo muchas más cosas, pero en un principio quería contar una historia de amor entre dos personas muy distintas en todo, ideológicamente, por biografía, por estatus, por la ciudad de donde están y de donde es cada uno, me refiero. Y esto era la primera idea. A partir de ahí, claro, yo por lo menos, según escribo, que según voy escribiendo va creciendo todo, pues van surgiendo más cosas y se van enriqueciendo. Pero un poco la idea original era hablar de eso, de amor entre personas que son muy distintas. ¿Y por qué por qué te enamoras de alguien? Ella, Vera, siendo una persona de un estatus privilegiado y todo su entorno siempre ha sido igual, pues hay gente que le advierte, amigas que le advierten, oye, este tipo que llega ahora va a ir por el dinero, ¿no? Y entonces a ella le encanta que no tenga dinero y lo hice en algún momento, intento para explicar lo que verdaderamente te puede llamar la atención de una persona, ¿no? Ella dice que le encanta a Antonio porque es el único hombre que está seguro de sí mismo sin tener dinero, algo que ella no está acostumbrada, porque la seguridad de determinados hombres que siempre han estado con ella, pues tienen que ver con eso, ¿no? con el estatus. Y a partir de ahí, por eso decía que al final son intereses de ver a alguien que tiene lo que tú no tienes. En tu caso, Ángela, la historia entre Sofía y Daniel nace prácticamente en la oscuridad, ¿verdad? En un hospital. ¿Aquí cómo entiendes tú el amor? ¿Como refugio, como redención? ¿Qué es la idea que quieres transmitir? Pues mira, a mí me gustaba mucho de esta relación que quería trasladar, que comienza a través del papel, porque son cartas que se usaban mucho en el siglo pasado para sostener a quienes estaban pues, entre rejas o huidos y demás. Entonces, claro, Sofía es una niña, desde la infancia lo que hace es que crece refugiándose en la imaginación, ¿no? Como decía, los ideales, en el ideal de felicidad, y luego pasa al ideal también del amor, y eso lo encuentra a medida que va perdiendo a otras personas, ¿no? A lo largo de su vida, pues busca esa resonancia, ¿no? de mirar hacia dentro de esa cueva que solamente devuelve, digamos que eco, y más silencio, ya en una época que por sí tenía mucho silencio, y lo que hace es que escribiendo pues, a Daniel pues, se van encontrando, pero a través de la palabra, algo que tiene mucho significado dentro de la novela, porque ella ya desde que es muy pequeñita, su padre, que es un bibliotecario y antiguo librero, lo que hace es que le llena la cabeza de fantasía, de historias, y eso es lo que la convierte pues, en una niña que tiene una poderosa herramienta, que es esa imaginación, ese refugio, pero también un impulso que tiene una promesa, ¿no? Esa promesa del mañana que sale dentro de la novela, ¿no? Hablabas antes de la forma de escribir, Juan, tú dices que cuando tú deseas escribir, tú tienes tu esquema, una idea en la cabeza y a partir de ahí va creciendo, ¿no? Con el tiempo vas avanzando. Esquema no tengo. ¿No tienes esquema? No, a mí va fluyendo la cosa. Los esquemas en general, la gente que me conoce bien sabe que me provocan cierta claustrofobia. Entonces, sí hay una idea, claro, evidentemente tienes que saber un poco dónde vas con lo que quieres contar. Pero luego, yo cuando escribo necesito tener sensaciones. Y además sé que funcionan esas sensaciones cuando
son los que al final va a tener el lector leyendo lo que yo escribo. No, más o menos sé dónde voy, pero yo mismo me voy sorprendiendo. Mato gente inesperada. Te decía porque quería hablar de los personajes secundarios, ¿no? Tú tienes algunos muy potentes, Diego, Alba o Gaby. Parecen como vías son formas de contar lo que ve la calle, quizá. ¿Los has utilizado así? Sí, al final, evidentemente, si yo quiero hablar de amor entre hermanos, pues el protagonista tiene que tener un hermano. Y es verdad que, por ejemplo, en el caso de Diego, que es el hermano de Antonio, que es 10 años menor que él, le tengo especialmente mucho cariño, porque está, digamos, un poco siguiendo el camino de su hermano y al final pues no termina la cosa de salir bien, sin tampoco desvelar nada, pero bueno, hay un momento donde el marqués del que se separa Vera pues no se lo toma demasiado bien y bueno, pues a partir de ahí con una cierta confusión sobre, bueno, al final mira, está para intervenir en el momento, se tiene que contener. No se le va ni una, pero sí, al final construyo personajes que creo conocer, que le pasan cosas que yo he vivido próximas o que tengo referencias muy próximas de lo que escribo. Tanto en los personajes, lo que les pasa, lo que a mí me interesa contar en los personajes, que es casi siempre lo que no se ve. Y luego también los coloco en entornos que más o menos me son próximos. En este caso pues es Madrid y Sevilla, que son dos ciudades que conozco muy bien, determinados barrios de Madrid o de Sevilla que también conozco muy bien, fundamentalmente porque me resulta mucho más fácil. Si tuviera que hacer una novela, no sé, en Tegucigalpa... Claro, tú has elegido además un escenario Sevilla que es el barrio del Arenal, concretamente, ¿verdad? Que tiene tanta luz como sofoco, quizá, lo que le provoca a Vera, ¿no? ¿Esto por qué? ¿Es porque era un lugar conocido para ti? Me encanta el Arenal. Cuando voy a Sevilla casi no salgo de Arenal, centro, y bueno, me parece que Sevilla es una ciudad que es pura pasión, y en mí por eso me atrae. Y a la misma vez, que creo que es un escenario bueno para contar pasión, para contar deseo, para contar algo, personajes que están muy vivos. Me parece que Sevilla es un entorno fabuloso. Y luego a la misma vez, también Sevilla tiene una personalidad, a lo bueno, increíble, pero también hay algo en la alta sociedad sevillana que yo creo que es un punto diferente a la alta sociedad de cualquier otro lugar. Y creo que hay algo también claustrofóbico en ese sitio que impide el movimiento a las personas que pretenden cambiar o salirse un poco de ese carril. Y eso también lo tiene Sevilla. Aparte de tener personajes que pueden ser, para mí divertidos de escribir, que son personajes que tienen cierto amor o cierta cara. Y en Sevilla son perfectamente reconocibles y se pueden identificar muy bien. En tu caso, Ángela, es la Galicia de posguerra, entiendo que por una cuestión vital, ¿no? Es tu lugar de origen, allí vives, allí tienes toda tu vida y es donde nace también esta historia, con toda su bruma y con todo lo que tiene Galicia, ¿verdad? Con esa morriña también. Efectivamente, pero bueno, yo ya llevo unos años viviendo aquí, unos cuantos, pero sí es verdad que, claro, estoy unida a mi tierra, porque al final mis emociones han crecido conmigo allí. Y eso también me ayuda a vehicular todo lo que yo quiero transmitir a través de la novela. Me lo llevo también porque, claro, como mezclo la intriga, el suspense con las emociones, necesito que sea pues, un entorno, una atmósfera, en este sentido, pues casi diría que envolvente, como es la que me proporciona a mí Galicia, en este caso Santiago. Yo nací en Santiago y claro, eso está marcado también por la historia del camino, el Camino de Santiago. Y el tiempo que pasa Sofía en el hospital es el Hospital Real de Santiago, que hoy es el Parador. Pero en aquel momento, o sea, lo levantaron en el siglo XVI, ¿no? Los reyes católicos para tener poder en Santiago, ¿por qué no? Pero también para poder acoger a los pobres peregrinos que llegaban. Entonces yo dentro de Galicia, pues un poco, tanto en Santiago como también en la Costa de la Muerte, que es donde el camino realmente terminaba. Además, ese es el escenario y el tiempo que eliges, esa época de posguerra, tiene también como una especie de... deja una impronta tremenda, brutal. ¿Por qué elegiste esa época?
Pues mira, elegí esa época porque yo lo que quería contraponer, por decirlo de alguna forma, era las ganas de vida que se tienen, sobre todo estando en el hospital, ¿no? Esos lugares en los que unos llegan, otros se van, y yo siempre digo que todos ahí dentro esperan. Y había que contraponerlo en un tiempo en el que no se valoraba la vida igual. Y me lo podía haber llevado tanto a la guerra, pero me pareció mucho más interesante la posguerra, justamente porque es como ese silencio denso, pesado, que cae sobre todos los personajes, ese silencio con el que crece Sofía, ese silencio que se mueve entre los abuelos, con su padre, ella no sabe nunca lo que está pasando, lo que está sucediendo. La encierran cada noche, después de las 8 campanadas del reloj, después de rezarle a Nuestra Señora de las Angustias, no sabe por qué pasa todo eso, y me parecía que justamente en ese entorno Además, durante toda la novela es la noche de difuntos. Es siempre la noche de difuntos, pero en distintos años, y es la forma de hablar pues de la posguerra civil, ¿no? Difuntos y ausentes. Pero bueno, hacia el final, en ese epílogo, que es el mañana volverá a llover, es esa invitación también a pensar en un mañana de lluvia, de caminos limpios. Bueno, estáis a punto de empezar el siguiente viaje, que es el al que os lleva la promoción, ¿verdad? De la gira en España, gira latinoamericana, tendréis mucho por delante. Pero yo entiendo que escribir una novela siempre es un viaje en sí mismo. ¿Qué os gustaría que se quedaran los lectores después de cerrar el libro? Una vez que llegas al momento y dices, se acabó. Juan. Bueno, vuelvo a reivindicar algo que me gusta hacer, que es lo primero el entretenimiento, que es una palabra a la que le doy muchísimo valor y muchísima importancia. Si han pasado un rato entretenido leyéndola, para mí yo ya estaría satisfecho. Y a partir de ahí yo creo que hay muchísimo más. O sea, estoy convencido que cualquiera que la lea se va a emocionar, se va a reír en algunos momentos, va a llorar, se va a excitar. Y yo creo que al final, cuando termine la novela, va a tener una sensación confortable. Y esto es algo sobre algo de lo que yo no me puedo desprender nunca en mi vida. Pase lo que pase, y en la novela pasan cosas, digamos, verdaderamente duras, que tienen que ver con el optimismo y con la esperanza. Y lo hablaba con Ángela en alguna ocasión, y creo que las novelas, siendo muy distintas, sí tienen algo en común, que es la esperanza. Y entonces, si alguien cuando termina la novela se ha entretenido, bien, y luego ya está encima, le genera cierto pensamiento, que lo hay, alguna emoción, se va a reír y va a llorar bonito, a mí me parece que eso es lo que yo pretendo y lo que estoy convencido que va a suceder. ¿En tu caso, Ángela? Yo en mi caso me gustaría que justo en el momento... Esta es una novela que tiene mucha ternura, ¿no? Porque además Sofía tiene una relación muy bonita con sus abuelos, y yo creo que eso cada uno se lo va a llevar también a su corazón, ¿no? Por decirlo. Pero es una novela que en algún momento también pues, te pellizca y luego te besa en la herida, ¿no? Y cuando llegues al final, a mí lo que más me gustaría, y creo que se puede conseguir perfectamente, es que cuando cierren el libro, después de haberse sentido tanto con la historia y con los personajes, que dibujen en la cara una sonrisa reconfortante, ¿no? Que digan, qué viaje tan bonito, pero ya no solo por la trama, que sí que es muy intrigante y demás, sino por el viaje emocional, que digan, que se queden a gusto, que se queden bien. Como decía Juan, también es que han invertido un tiempo y que sientan que ha merecido la pena. Desde luego, en tu caso además hay quien dice que tienes ecos zafonianos en tu forma de escribir, ¿no? Que evocas mucho a Carlos Ruiz Zafón. ¿Es un piropo? Sí, no, sin lugar a dudas, sí, es un gran piropo. Me gusta mucho y probablemente me ha de alguna forma, pues, me ha inspirado a mí para escribir, pero desde siempre, pero no solamente Zafón. O sea, yo creo que todo aquello que leemos pues nos va marcando, somos un eslabón más dentro de la cadena de las letras, y de todo aquello de lo que yo he bebido, digamos, pues luego se tiene que trasladar, ¿no? Digamos que soy como un tamiz más. Oye, pues enhorabuena a los dos, Juan del Val, Ángela Banzas.
como editores lo que queremos es cuando acabe este periplo podáis decir que hemos contribuido con un granito a que seáis un poco más felices. Por eso nosotros estamos contentos. Así que muchas gracias. No. Decirlo al final. Ya hablaremos. Es cierto que creo, yo hablo por mí y lo comentábamos antes, que creo que he tenido muchísima suerte con Ángela. Y porque me parece que sería una tortura horrible el no conectarnos, el no llevarse bien. Y la verdad es que ella es súper auténtica y me gusta decir la palabra porque sí, es muy bonito ella y cómo escribe. Bueno, pues gracias a todos por acompañarnos y que pasen muy buen día. Gracias.